y establece un nuevo récord. El estadio estalla. Es un momento histórico y simbólico. Con su victoria, Jesse expone frente a todo el mundo las fallas en la lógica de la supremacía aérea que Adolf intenta promover. Y para fortuna de Adi, lo hace usando tenis Dazzler. Jesse continúa compitiendo con ese calzado durante el resto de los juegos y termina ganando 4 medallas de oro. Cada vez que sube al podio, las cámaras captan claramente los zapatos que lleva puestos. No existe mejor publicidad que esa. La reputación de las zapatillas Dazzler se dispara y al terminar las Olimpiadas, atletas y entrenadores de todo el mundo viajan a Herzogenaurach buscando los mismos zapatos que llevaron a Jesse Owens a la victoria. Así, Dazzler alcanza por primera vez una fama internacional. Sin embargo, conforme el éxito de la empresa crece, impulsado sobre todo por los diseños y la visión de Adi, Rudy empieza a sentirse desplazado. Desde su punto de vista, nadie le da el crédito que él también merece. Esa frustración comienza a salir en forma de comentarios despectivos. Critica a su hermano por obsesionarse con los detalles y le dice que así nunca van a tener un producto listo para vender. Para Adi, en cambio, esos detalles son justo lo que hace que el calzado funcione. Además, le molesta el carácter fuerte y confrontativo de su hermano. Las tensiones y discusiones son cada vez más fuertes y frecuentes, sobre todo porque cuando salen de trabajar, ambos vuelven a la misma casa. Así no hay ningún respiro ni espacio para que el conflicto se enfríe. El 1 de septiembre de 1939, Alemania sorprende al mundo al invadir Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, la prioridad del gobierno es únicamente ganar la guerra. Por eso, muchas empresas son obligadas a cerrar y su maquinaria se utiliza para fabricar armas y equipo militar. Pero una vez más, la afiliación de los hermanos al Partido Nacional Socialista les trae ventajas. A los Dazzler se les permite seguir trabajando, en parte porque producen calzado para el ejército y en parte porque su trabajo impulsa el deporte, algo que el partido considera importante. Aún así, continuar produciendo no es fácil. Primero, por la escasez de materiales. Segundo, porque Adi es reclutado por el ejército para servir como técnico. Sin embargo, cuando los oficiales se dan cuenta de que están tratando con el cerebro detrás de los zapatos Dazzler, le permiten regresar a la fábrica. Cuando Rudy se entera, su reacción es peculiar. En lugar de alegrarse por el regreso de su hermano, lo toma como un ataque personal. Para él, es como si el gobierno le estuviera diciendo que no es capaz de manejar la empresa él solo. Para empeorar las cosas, apenas Adi vuelve a la fábrica y los empleados lo reciben como si hubiera regresado el jefe de verdad, lo que enfurece todavía más a Rudy. Ese enojo no se queda en el trabajo. Lo lleva a casa, donde las discusiones se vuelven cada vez más fuertes e hirientes. La relación entre los hermanos se rompe cada vez más. Entonces ocurre un episodio que quiebra a la familia para siempre. Mary, la hermana de Adi y Rudy, se acerca con ellos y les pide que contraten a sus 2 hijos en la empresa. Como están en plena guerra, no encuentran empleo. Además, si entraran a la fábrica, podrían ser considerados trabajadores esenciales, quedarse en casa y no ser enviados a pelear al frente. Adi acepta sin problema. Rudy, en cambio, se niega. Dice que ya hay demasiados conflictos familiares dentro de la compañía y no quiere meter a más parientes. Esa decisión tiene como consecuencia que los 2 hijos de Mary sean enviados al frente, donde pierden la vida. Después de eso, Mary nunca vuelve a dirigirle la palabra a Rudy. Conforme avanza la guerra, el régimen alemán necesita cada vez más recursos. Por eso obliga a los Dazzler a dejar de producir calzado y convertir su fábrica en una planta de armas para el ejército. Tiempo después llega una orden todavía más dura: la movilización de casi todos los ciudadanos alemanes. Rudy es llamado a servir, pero Adi no. El gobierno lo sigue considerando esencial para la empresa. Ese es el punto de quiebre entre los hermanos. Rudy, más ofendido que nunca, está convencido de que Adi movió los hilos para quitárselo de encima y sacarlo de la compañía. Así se va al ejército con una sola idea en la cabeza: vengarse de su hermano. Como sufre de ceguera nocturna, no lo mandan al frente. Lo asignan a un trabajo de oficina en el departamento de aduanas en un pueblo en Polonia. Desde ahí le escribe una carta a Adi amenazándolo: voy a pedir que cierren la fábrica para que tú también tengas que ir al ejército, tomar un arma y demostrar si de verdad eres el líder que dices ser. Y parece que lo consigue, porque en octubre de 1943 Adi recibe una carta en la que se le informa que la empresa Dazzler será clausurada. Hasta hoy no está del todo claro si esto ocurrió por una denuncia directa de Rudy o si fue parte de una orden general del régimen. En ese momento, el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, había ordenado cancelar todas las actividades que no estuvieran directamente relacionadas con la guerra, incluidos los deportes. En ese contexto, una empresa como Dazzler simplemente dejaba de ser necesaria. Más allá de la versión oficial, para Adi no hay duda. Cree que su propio hermano, movido por resentimiento y envidia, terminó clausurando el proyecto de su vida. Aún así, Adi nunca es enviado al frente, así que la amenaza de Rudy queda a medias. La guerra se alarga hasta 1945, pero ya es evidente que Alemania va a perder. El país está siendo rodeado por los ejércitos soviético, estadounidense y británico. En ese contexto, un escuadrón soviético se acerca a la ciudad donde trabaja Rudy. Al enterarse de que están por llegar, entra en pánico y huye. Cansado de los riesgos, consigue con un doctor un certificado de no apto para el servicio militar, intentando desaparecer un tiempo, pero no sirve. Meses después, el gobierno lo localiza y lo asigna a la SD, una rama temida del régimen. Rudy se niega. Entonces la Gestapo abre una investigación y lo manda a llamar. Rudy duda. Si se presenta, puede acabar muy mal. Si no, también. Entonces le llega una carta que toma la decisión por él. Su padre está muriendo. Así que Rudy lo deja todo para regresar a Herzogenaurach. Cuando Rudy llega al pueblo, se encuentra con Adi, con quien quiere iniciar una pelea. Pero al ver a su padre tan debilitado, cualquier conflicto pierde sentido. Sin decirlo, ambos hermanos deciden dejar sus diferencias de lado y acompañarlo en sus últimos momentos. Poco después, Christoph Dazzler muere.
En medio del dolor, los hermanos vuelven a acercarse. Se abrazan, se apoyan y juntos asisten al funeral. Por un momento, Rudy siente que tal vez todavía hay espacio para la paz, pero esa esperanza no dura. Al día siguiente, la Gestapo toca la puerta. Arrestan a Rudy y lo obligan a recorrer a pie más de 200 millas hasta el campo de concentración de Dachau. Durante el camino, Rudy solo piensa en una cosa. Está convencido de que su propio hermano lo traicionó. Por suerte, la Segunda Guerra Mundial termina justo antes de que llegue al campo de concentración. Así, logra salvarse y volver a casa. Pero Rudy no suelta el rencor. Empieza a fantasear con vengarse de Adi. Y entonces lo arrestan otra vez. Esta vez no es la Gestapo, sino el nuevo orden tras la guerra. Con la llegada de los aliados, detienen a cualquiera con cargos o vínculos con el régimen. Y Rudy, por su relación con la SD, entra directo en la lista. Lo envían a un campo de internamiento al norte de Franconia. Ahí pregunta cómo dieron con él y le dicen algo que confirma su sospecha. Hubo una denuncia anónima. Rudy asume de inmediato que fue Adi. Como si eso no bastara, se reencuentra con Friedrich Bloch, su antiguo supervisor. Bloch le revela algo clave. Meses antes, cuando Rudy pidió permiso para ir a su fábrica, él estaba dispuesto a dárselo hasta que recibió una orden confidencial. Bajo ninguna circunstancia debía dejar que Rudy saliera de la ciudad para visitar su empresa. Para Rudy, eso termina de cerrar el círculo. Y aquí la paranoia ya no suena tan exagerada. ¿Por qué al gobierno le interesaría impedirle regresar al negocio? Con ese dato, quizás sí tenía motivos reales para desconfiar de su propio hermano. Entonces vale preguntarse por qué Adi querría mantenerlo lejos de la fábrica. Una explicación es que, para ese punto, trabajar juntos ya era casi imposible por los conflictos constantes. Pero también está el papel de Kath. Ella veía a Rudy como un obstáculo para el negocio y su prioridad era asegurar el futuro de la empresa para sus propios hijos, no para sus sobrinos. Por eso se cree que pudo presionar a Adi para usar sus contactos y apartarlo. Hasta hoy nadie sabe quién dio la orden. Pudo haber sido Adi o el gobierno por su cuenta, pero no hay pruebas definitivas. Cuando finalmente llega el juicio de Rudy, insiste ante los aliados que nunca trabajó para la SD, pero los estadounidenses no le creen. Después de todo, estuvo afiliado al partido, trabajó para el gobierno durante el régimen y compartía muchas de sus ideas. Las autoridades investigan su caso a fondo, pero no logran llegar a un veredicto claro. Lo mismo ocurre con cientos de prisioneros más. Finalmente, los estadounidenses deciden liberar a todos aquellos que no representan una amenaza directa a la seguridad. Gracias a eso, Rudy queda en libertad. Regresa a Herzegovina, donde descarga toda su furia contra su hermano. Se desatan discusiones, comentarios y peleas cada vez más fuertes. Sin embargo, los enfrentamientos más duros ya no son solo con Adi, sino con Kat, su esposa, que defiende a su marido a toda costa. Todas estas peleas se ponen en pausa porque ahora le toca a Adi enfrentar su juicio ante los estadounidenses. Y a diferencia de Rudy, él llega con varias cosas a su favor. Para empezar, Adi deja claro que nunca fue un miembro activo del partido. Explica que sus vínculos no tenían que ver con una verdadera convicción ideológica, sino más bien con su ignorancia política en ese momento. Además, presenta hechos concretos. Durante la guerra continuó trabajando con comerciantes judíos y cuando el gobierno envió prisioneros de guerra judíos a su fábrica, Adi los trató con la misma dignidad que al resto de sus empleados. A esto se suma el testimonio del alcalde de Herzegovina, Valentin Frolich, en quien los estadounidenses confían plenamente. Frolich defiende el carácter de Adi y asegura que nunca tuvo una afiliación real al partido. Pero quizá la prueba más fuerte llega en una carta. La escribe Hans Wormser, alcalde del pueblo vecino y de origen judío. Ahí cuenta que Adi le salvó la vida. Le avisó que el gobierno planeaba arrestarlo y luego incluso le dio refugio para ayudarlo a escapar de la Gestapo. Con eso sobre la mesa, parece que Adi va a quedar libre, hasta que Rudy se levanta. Frente al jurado declara que su hermano fue parte del Partido Nacional Socialista y que bajo su dirección la empresa Dassler produjo armamento para el ejército alemán. Además, lo acusa de dar discursos políticos dentro de la fábrica. El comité duda. Si lo dice su propio hermano, quizás sea cierto. El futuro de Adi vuelve a quedar en el aire. Entonces habla Kat. Asegura que todo es al revés. No era Adi quien daba discursos políticos, era Rudy. Y que cualquier empleado puede confirmarlo. La sala queda en silencio. Al final, el comité decide que Adi fue un Mitlaufer. Se unió al partido, pero sin participación activa. Así que queda libre para volver a la fábrica. Pero después de todo, ya nada será igual. Por primera vez los dos coinciden en algo. No pueden seguir juntos. La única salida es separarse por completo. La empresa, la casa y la familia. Adi se queda en la vía familiar y conserva la fábrica original. Rudy, en cambio, se muda a otra casa y se queda con la segunda fábrica, al otro lado del río. Mary, la hermana menor, se va con Adi, mientras que Paulina, la madre, decide irse con Rudy. A los empleados les dan la misma opción, elegir un bando. Como era de esperarse, los técnicos se quedan con Adi y los vendedores se van con Rudy. Después se reparte la maquinaria y así la empresa Dassler deja de existir. Aunque eso sí, cada hermano empieza a construir su propia compañía. Para nombrar la suya, Adi mezcla su apodo, Adi, con la primera parte de su apellido, Das, y así nace Adidas. Rudy intenta hacer algo parecido, pero Ruda no suena muy convincente, así que elige otro nombre. Puma, un símbolo de velocidad y destreza. Con esos nombres, la competencia quedó oficialmente declarada. Al principio, ambos hermanos se enfrentan al mismo problema. Cada uno tiene que llenar el hueco que dejó el otro. Rudy, que siempre fue el vendedor, ahora no tiene quien le fabrique los zapatos. Así que hace lo único que puede hacer. Recorre el pueblo y llama a todos los zapateros disponibles. Los que no están ligados a Adi aceptan la oferta y poco a poco, Puma arma su propio equipo técnico para sacar la producción adelante. Del otro lado del río, Adi tiene el problema opuesto. Sabe diseñar zapatos, pero necesita ayuda para promoverlos. Por eso se apoya en Kat y en su hermana Marianne. Juntos llegan a la conclusión de que los zapatos de Adidas tienen que reconocerse al instante. Un objetivo que lograrán con el diseño. En esa época, casi todos los tenis llevan tiras de cuero a los costados para reforzar la estructura. El detalle es que normalmente esas tiras se pintan del mismo color que el zapato, para que no se noten. La vieja empresa Dassler había sido de las primeras en hacer lo contrario, pintar esas tiras de otro color para que resaltaran. De hecho, en los Juegos Olímpicos de 1936, Jesse Owens usó unos zapatos cafés con 2 rayas blancas a los lados. Adi quiere recuperar esa idea, pero hay un problema. No puede usar
usar las 2 rayas porque esa patente pertenece a la antigua empresa familiar y podría meterse en problemas legales con Rudy. Y después de algunas pruebas deciden que serán 3 rayas. Así nace uno de los símbolos más reconocibles del deporte. Mientras tanto, en Puma también toman inspiración del diseño antiguo. De ahí surge el foam strip, una franja de cuero que cruza los costados del zapato y lo distingue del resto. Con símbolos tan claros, la rivalidad se mete en la vida diaria del pueblo. Muy pronto, cada persona tiene que elegir bando. Herzogenaurach se vuelve famoso por ser el único lugar donde la gente camina mirando al suelo.